Avísame cómo es la sala de espera, si vamos Sí, dale, ahí arrancando. están entrando, igual creo que ya estamos casi todo, tengo a 3 personas ingresando, ahí están. Creo que ahí estamos todos, hay 35 personas, estoy grabando ya. Buenísimo. Lo que no sé es, tengo como inhabilitado compartir. Ahí te habilito, A ver, a ver, fíjate ahí. sí, ahí puedo. Perfecto. Me compartió igual el escritorio y yo lo que quiero compartir es la web. Iniciar presentación. Bueno, ¿todos están viendo, chicos, la presentación? No sé, vos decime, Fati, por el chat, si dan el ok, arrancamos. Sí, sí, ¿Sí? Bueno, sí. perfecto. Bueno, chicos, acá estamos con el concepto teórico de control y con todo el desarrollo, capítulo 18, ¿no, Fati, de Robbins? Así será. Yo tengo otro libro. Así sea. Y en mi libro Mira, es otro, pero el del... octava edición, vigilancia y control. Así que en eso estamos y vamos a desarrollar toda la clase y la idea es que, como siempre, participen y empecemos a aportar ejemplos y demás. Así que bueno, como para introducir un poco en el concepto, cuando hablamos de control, podemos decir que la planificación a largo plazo no es solamente pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Y ahí es donde empieza, esto lo dijo Peter Drucker, y ahí es donde empieza a jugar un poco el rol y el concepto de control. ¿Por qué es importante el control? Y acá repasando un poco lo que vimos al principio cuando hablamos del proceso administrativo, no sé si recuerdan, teníamos dentro del proceso la fase de planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿sí? O sea que ya estaba propuesto dentro del proceso administrativo el concepto de control. Y siempre dentro de este proceso hablamos de que exista una retroalimentación, ¿no es así? O sea, pensar en que dentro de este circuito virtuoso de una manera exista una cierta retroalimentación dentro del proceso en donde se planifica, se organiza, se dirige y por ende se controla. Pero bueno, las organizaciones tampoco todo funciona como un reloj. La idea es conocer este concepto, conocer la importancia y cómo funciona dentro de las organizaciones y obviamente la aplicación práctica y cómo se ejecuta y se lleva a cabo en las organizaciones. Obviamente esto es importante dentro de nuestro desarrollo profesional, dentro del rol que vamos a tener de liderazgo en las organizaciones y obviamente la importancia de vincular aquello planeado o deseado, aquel patrón o estándar, ¿sí? Con aquello que realmente se dio en la realidad, ¿no? Esa es la importancia del control. Entonces podemos decir que todas las funciones del proceso repercuten en el control y que este representa una especie de contraparte, ¿no? Como un equilibrio, que el control favorece la medición y la evaluación de los resultados obtenidos a través de otros procesos, que es esencialmente regulador y que el concepto de control no puede existir sin la planeación, ¿sí? Eso sería más o menos un resumen de lo que es la importancia del control. Si alguien quiere participar o nada, agregar algo con respecto al tema, es todo bienvenido, ¿sí? Vos, Fati, me avisás si también se aportan algo por chat. Sí, pero yo estoy atenta al chat Genial. y a no filmarte en primer plano también. Mejor, mejor, para los que lo tengan que ver después, pobres. Pedimos disculpas por el, ahí Natalia quiere decir algo, pero Dale. pedimos disculpas por el video de la clase pasada que me van a ver a mí en primer plano todo el tiempo.
traten de verlo, de escucharlo. No, escúchenlo nada más, no lo vean, por favor, les pido. Natalia quería, ahí te doy la Sí, palabra. Dale, dale, Vero, Nati. llevándolo al trabajo, ¿no? Al Sí, trabajo que estamos haciendo de cada empresa. sí. En la parte del mecanismo de control, digamos, en la organización donde yo trabajo hay muchos controles. Específicamente ustedes quieren que nos enfoquemos en enumerar algún control de los que puede hacer la empresa donde estamos trabajando. Ahora, Y Ejemplo, no sé. al final vamos a definir las pautas en función a todo lo que vamos a ver a nivel control en su totalidad. Vamos a definir algunos lineamientos respecto a este punto, ¿sí? No va a ser Porque es amplio. claro, no, está bien. Sí, sí, al final vamos a definir un poquito las pautas de qué es lo que deberían relacionar con la empresa que están Bien, analizando. bien, ¿Está bien? buenísimo. además de Perfecto, ser bien. amplio, Natalia, que tenés Sí, razón, además vos tenés la suerte de estar trabajando en la organización que están analizando, entonces podés encontrar un montón de información, pero quizás hay otros compañeros que están trabajando sobre otras y no tienen claro. tanta información de primera mano. Entonces nosotros les vamos a dar, como dijo Ver, unos lineamientos generales y después si alguno tuviese la oportunidad y quisiera profundizar en algún aspecto particular, lo va a poder hacer, ¿sí? Claro, Pero van a tener porque los no sabía lineamientos dónde, generales. claro, no sabía, digamos, porque a ver, podés tener un montón, control de calidad en la tesorería, en el centro de abastecimiento, es tan amplio, entonces quería más o menos ver Ahí, la pauta, en realidad, porque era paso a muy paso ya extenso. llegamos a las Ok. pautas. Y ahora está Ah, buenísimo bueno, que tengas todos esos controles en mente porque ahora los vamos a ver como sí. ejemplos y Ah, bueno, bueno, vas a poder sumar a la clase. bueno, buenísimo. Bueno, obviamente que el control, así como vemos la evolución de las organizaciones, el concepto también vino evolucionando, ¿no? Junto con las organizaciones y con el contexto. Hay muchas definiciones de control. Podemos citar la definición de Fayol, que plantea que todo se efectúe de acuerdo al plan que ha sido adoptado, a las órdenes dadas y a los principios establecidos. Su objeto es señalar errores a fin de que sean rectificados y prevenir de que ocurran nuevamente. O'Donnell plantea que es la medición y corrección de las actividades de los subordinados para asegurar que los eventos se ajusten a los planes. Lo que podemos visualizar con respecto a esta evolución y el aporte de cada una de ellas es que en un primer momento el control era visto solamente como una cuestión casi de señalar o de enmarcar errores, ¿no? Como una cuestión más bien negativa dentro de las organizaciones. Y con el transcurso del tiempo se empezó a considerar que a partir de esto se podían ajustar eventos, rediseñar planes, ordenar objetivos o metas a alcanzar, y en función a esto tener una visión un poco más positiva que tiene que ver con llegar a determinadas metas y estándares y obviamente corregir actividades para asegurar cumplimiento de objetivos, ¿sí? Pero como una cuestión más positiva. Por eso cuando hablamos de esta evolución decimos que el proceso administrativo permite garantizar que las actividades reales se ajusten a las proyectadas, o sea, lo que busca es aportar esta suerte de valor en este proceso administrativo y retroalimentación para el cumplimiento de objetivos, y que es una parte esencial también para tomar medidas correctivas. Sin el control, después vamos a ver más adelante, no, no va a haber forma que la organización cuente con determinada información para reajustar y rediseñar todo lo que tenga que ver con sus metas o planes, ¿sí? Obviamente para el logro de sus objetivos. Entonces es un concepto muy importante y que, bueno, obviamente no todas las organizaciones tienen la estructura necesaria y tienen delineados los controles necesarios como para poder tomar estas medidas correctivas. Después vamos a ver más adelante muchos conceptos que suman a estas características y a la evolución de este concepto. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Perciben la evolución del concepto? ¿Perciben que hoy quizás un control no es meramente marcar un error? ¿Sumo algo, Vero? ¿Puede ser? Sí, obvio, obvio. En cuanto a esto que vos comentabas de la evolución, entender al proceso de control como algo que va más allá del encontrar culpables.
¿no? O sea, estos primeros acercamientos a los conceptos de control, ¿no? Que hablan de que su objeto es señalar errores, ¿no? A fin de poder ser rectificados. Creo que tienen una tendencia más hacia el encontrar culpables. Y una concepción un poco más moderna, entendiéndola como parte del proceso administrativo, o sea, una parte fundamental para que las organizaciones cumplan sus objetivos, ¿no? Siempre enmarcándolo dentro de ese concepto amplio de misión, visión, que hablamos en aquella primer clase después del parcial, es mucho más amplio, o sea, no tiene que ver solo con el hecho de encontrar culpables, sino más bien encontrar soluciones para poder cumplir con las metas propuestas o para poder rediseñarlas en el caso de que sea necesario, como dice Damián acá, encontrar el desvío, más allá de encontrar el culpable, ¿no? Sin embargo, como vos decís, quizás en algunas organizaciones prevalecen, ¿no? Un poco estos conceptos. No sé ustedes qué piensan. Buenas noches, Fátima. No, muchas veces también se da para el control, es también no solo para el castigo, sino para ver cómo van avanzando hacia el objetivo que tiene planteado una empresa. No siempre se ve desde el punto de vista del castigo, ¿no? Mayormente, principalmente eso, quizás yo hablo porque es lo que más conozco, que es venta, siempre tenés los controles que te van marcando tus avances, tu avance hacia el objetivo final. Exacto, de hecho, ese es el concepto que como administradores debemos tomar, ¿no? Por acá Martín también decía que del control surgen oportunidades de mejoras, o sea, entender al control, porque el control también da miedo por parte del que es controlado, o puede generar sensaciones de inseguridad. Los que trabajamos, bueno, yo no trabajé en auditoría, pero los que trabajan en auditoría les pueden contar cómo la reacción de las personas auditadas es como, es difícil, ¿no? Ese choque, ese No, eso, encontronazo. mira, te cuento un relativo. A mí cuando estaba en una empresa importante, me han auditado más de una vez y realmente como nunca, más de una vez me han auditado por cobranzas principalmente, por vehículo y sin embargo uno, o sea, haciendo el trabajo que tiene que hacer, que como corresponde, a mí al menos, nunca, ya te vuelvo a repetir, más de una oportunidad me han controlado y no tuve ningún inconveniente jamás, ni un llamado de atención, ni una observación de ningún tipo, al contrario, siguió todo normal como si nada hubiese pasado. De hecho, como parte del proceso administrativo, el control también, como el planeamiento tiene que ser sistemático, el control también tiene que ser sistemático. O sea, las pautas de control deben estar diseñadas y los mecanismos de control también, y también deben estar, debe tener un marco temporal asignado, es decir, no vamos a estar todo el tiempo controlando, pero vamos a tener esos momentos de control, de revisión, bueno, más adelante vamos a ver diferentes tipos de control, pero la idea es esto justamente que ustedes están comentando, o sea, entender el control como parte del proceso, como oportunidad de mejora, como el acercamiento a las metas, como la posibilidad de revisar medidas correctivas a tiempo, y no el control como la búsqueda consecuente de culpables, que solamente genera una cultura de miedo y que hace que la organización no avance hacia sus objetivos. Sin embargo, bueno, en algunas organizaciones se da de esta manera y no queríamos dejar de mencionarlo. Igual, Fati, cuando te llega una auditoría, olvídate, no son amigos. Depende qué auditores te toquen. También Las entender auditorías cuál de es, cajas son terribles. también entender cuál es la función, ¿no? Que Sí, tal cual. cada uno cumple, ¿no? Pero A mí bueno, me encantaría trabajar en esa área. Me gusta. tiene que ver también bueno, el rol que cada uno cumple y con la cultura organizacional, como decíamos,
cómo es aceptado esto, ¿no? Por la cultura, pero ya lo vamos a más adelante a desarrollar también. Bueno, y siguiendo en línea con la evolución, algunas cuestiones también para dejarles por acá. Cuando hablamos de para qué sirve, el proceso en realidad de control sirve como guía para la gestión hacia los objetivos de la organización y es un instrumento para evaluarla, que es un poco reforzar lo que veníamos hablando. ¿Por qué evolucionó también la definición de control? Evolucionó en la medida del cambio de modelo de negocio, del funcionamiento empresarial, de las exigencias del entorno. Fueron todas cuestiones que obviamente exigieron a las organizaciones a implementar diversos controles. Básicamente verificar los desvíos al principio era con el fin de penalizar, que es un poco lo que les planteaba Fátima, y luego se empezó a ver como un complemento del proceso ligado al cumplimiento de objetivos de la organización. Esto es básicamente lo que venimos hablando de la evolución del concepto de control. Ay, me fui. ¿Para qué sirven los controles? Un poquito les hablamos sobre esto. Les fuimos adelantando. Acá por el chat te digo, si querés te leo algunas cosas que pusieron que están interesantes. Mira, Carolina dice que el control está bueno para comparar y corregir errores, por ejemplo. Gabriel dice que es un concepto también de acompañamiento en las tareas de los subordinados. Eso es un... Muy bueno, ahora vamos a plantear el tema de los empleados y la importancia del control. Nidia dice que también para mantener un orden. Sí. Por acá tenía uno más. ¿Algo más? Se me escapó, se me fue muy arriba. Nos sirven para corregir y redireccionar, dice Néstor. Buenísimo. Sí, básicamente, si lo tuviéramos que ver desde diferentes ópticas, hablamos primero de definir esto, estándares de desempeño. ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿Qué meta queremos lograr? Y en función a eso, poder definir o determinar los resultados y comparar este desempeño propuesto con el resultado alcanzado. Pero también sirve para establecer patrones de calidad, ¿sí? Que también forman parte del control. Proteger los bienes de la organización, ¿por qué? Porque en este caso, al tener un control, la organización va a tener un fin a alcanzar, parámetros, presupuestos, programas a seguir, y todo ello lo que hace es evitar esta suerte de incertidumbre, de ejecutar por ejecutar, sin siquiera tener una visión de hacia dónde se quiere llegar. Entonces, todo esto contextualiza a las organizaciones en una suerte de protección de sus activos, de sus bienes, del negocio en sí. Evaluar y dirigir el desempeño de las personas, que acá es un poco todo lo que aportaban ustedes por chat, la importancia que tiene también para las personas saber por qué hacemos lo que hacemos, qué tipo de controles o qué implicancias tienen mis tareas dentro de lo que yo hago y cómo repercute eso en el cumplimiento de las metas. Y obviamente establecer medios preventivos para garantizar el alcance, ¿sí? Cuanto mayores pautas tengamos de qué es lo que se espera que hagamos, de qué manera debemos hacerlo y cómo nos van a controlar, eso va a hacer de que nosotros trabajemos obviamente con otros objetivos, con otra rigurosidad en un punto, ¿sí? Con otra motivación, y eso nosotros lo que vamos a querer es que todos nuestros controles, al menos los que sean aplicables a nuestras responsabilidades y a nuestra jerarquía, sean alcanzables, ¿sí? Y garantizar esto. Así que bueno, esa es la importancia de que también existan los controles y que sean visibles y conocidos por toda la organización. Analía suma por acá el tema de las empresas que certifican con ISO también como una modalidad de controlar y de llevar adelante procesos de control, valga la redundancia, sobre sus procesos productivos y demás. Y es verdad que existen también estas organizaciones certificadoras que aseguran el cumplimiento de esto que Vero nombró como estándares. Los estándares pueden ser de diversa índole, y a través, por ejemplo, en este caso que ella nombraba las normas ISO, a través de la certificación, a través de una norma ISO. Tal cual, como un control externo dentro del propio control de la organización, ¿no?
Buen punto, buen análisis. Así que bueno, básicamente es eso, ya sea medir el desempeño tanto de los empleados como de la relación de las funciones con las metas propuestas, digamos, todos los que forman parte de la organización a través de los controles obtienen mucha retroalimentación y esto ayuda también a mejorar la función y garantizar el alcance de los objetivos. Después vamos a ver los tipos de controles en función a los niveles de las organizaciones en los que nos encontramos. Pero básicamente influyen en el desempeño, obviamente se pueden observar desviaciones al existir control, hay correcciones de esas desviaciones y obviamente esto contribuye, el fin último, al cumplimiento de los planes, ¿sí? Hay algo en el chat. Sí, no, seguimos con el tema de ISO y de las certificadoras, estábamos ahí aportando un poquito más. Se coparon con eso. Bueno, cuando hablamos del control podemos establecer 4 fases, ¿sí? Que resultan, digamos, importantes cumplir en el orden planteado. Primeramente el establecimiento de los estándares, ¿sí? Si yo no tengo estándares, no tengo contra qué compararnos, que es un poco el punto que planteamos al principio. Básicamente, establecer estos estándares proviene de la planificación, ¿sí? Porque es hacia dónde quiero llegar. Y obviamente esto debe estar especificado y debe ser conocido por las personas que formen parte del desempeño, ¿sí? De cada uno de estos estándares. Luego de ello hablamos de la evaluación del desempeño. ¿Por qué es tan importante evaluar el desempeño? Porque es aquello que nos va a permitir saber cuál fue el resultado de cada una de las actividades, de cada uno de los planes que se han llevado a cabo, de la ejecución de la organización va a estar dada por esta evaluación del desempeño. Y a partir de ello, obviamente, ¿cómo se evalúa? Ahora lo vamos a desarrollar en profundidad, pero básicamente hay muchas herramientas, diferentes métodos para poder medir y evaluar este desempeño, y eso va a depender mucho del tipo de control de la organización y obviamente del negocio que realicen. Hay algunos que tienen más limitaciones al momento de evaluar desempeños, pero cuanto mayor foco hagan en poder medir y en tener resultados tangibles, va a ser más fácil la otra fase, la tercera, la de comparación. Que acá es un poco donde está el jugo del control en un punto, porque acá nos paramos en lo que quisimos lograr, lo que se definió como estándar, el patrón que debíamos seguir con la realidad, ¿no? Con aquello que realmente resultó en la organización en el periodo X que se haya planteado el control. Diario, mensual, trimestral, anual, independientemente de eso. Y acá está el punto de partida hacia dónde la organización va a tomar medidas, en el caso que las tome. Puede que no hayan medidas correctivas, pero básicamente cuando se detectan desviaciones, que también lo vamos a profundizar un poquito más adelante, pero para darles las fases de cómo sería, básicamente cuando existan desviaciones entre lo planeado, ese estándar ideal, y lo que realmente pasó, los resultados, la organización va a tomar acciones correctivas. ¿Qué quiere decir esto? Como hablábamos, el concepto de control en sí no es marcar el error, sino al contrario, tomar estas medidas correctivas, que pueden ser tanto medidas acerca de lo planeado, del estándar, como medidas en función al resultado obtenido, ¿sí? Acá es como que se abren un abanico de medidas o de acciones correctivas, que las vamos a ver más adelante. Pero básicamente las fases del proceso de control serían estas. ¿Algo en el chat o algo para sumar, Fati? No, Martín dice que inclusive te permite no solo poder tomar otra estrategia, sino también poder beneficiar o incentivar a los evaluados y a sus resultados, ¿no? O sea que también sirve para evaluar, eso se conoce como evaluación de desempeño, ya lo vamos a ver a lo largo de la clase. Y Gabriel suma que mejora la disciplina operativa, y eso tiene que ver también con este ambiente de control del que hablábamos la clase pasada, ¿no? El sentir que controlan, que alguien está mirando nuestro trabajo, de alguna manera ayuda o colabora para
para el cumplimiento de las labores en general. Seguro. Bueno, y continuamos. Bueno, vamos a profundizar las fases, ¿no? Que fuimos mencionando, las 4 fases anteriores. Entonces, cuando hablamos de la primera fase, del establecimiento de los estándares, acá les vamos a pedir un poquito la colaboración, de ejemplos y, bueno, de lo que quieran aportar. Pero básicamente podemos hablar de que se definen estándares por medio de patrones de cantidad, de calidad, de tiempo y de costos. ¿Se les ocurre algún ejemplo de controles a partir de estándares en patrones de calidad o por medio de patrones de calidad? Hoy una de las chicas dijo que tenía un montón de ejemplos de la organización, así que es el momento. Nati, te escuchamos. Sí. Bueno, nosotros tenemos controles internos y externos, ¿sí? El control interno es gente de Carrefour propia, que te viene, por ejemplo, a hacer un control de calidad de los productos frescos implantados en la góndola y productos de vencimiento. Bien, tenemos patrones de calidad. De calidad, sí, de calidad. A la vez, ellos contratan una empresa externa, que es Diversa, y que se encarga de venirte a auditar todo lo que es también productos frescos, vencimientos, limpieza en tienda y demás, a donde te vienen a auditar todos los meses, a donde te evalúan y te controlan los puntos que te marcaron, que tenés que revertir, que obviamente tenés que mandar un plan de acción por cada punto que te marcan, y darle cierre y finalidad, y a la vez está colgado en una página donde pueden sacar estadísticas de esos controles que te hacen, ¿no? Temperaturas, vencimientos. Y en cantidad, por ejemplo, mermas o cuestiones que tengan que ver con controles de stock. No sabía no sé cómo lo encajonaba ahí. La merma, nosotros hacemos un cronograma de inventarios, que es cada 2 meses, y das vuelta a la tienda. Haces control de stock, de categorías que se cuenta a la noche, y cuentan con el stock físico del sistema, con el real que tenés ahí en la tienda. Y en base a eso tenés un resultado por categoría de merma prevista, que es un 0,5, calcularle que serán unos 500.000 pesos previstos por mes, en 3 líneas, que es robo, inventario y vencimiento, y vos tenés que estar alineado. Que se comen cuando van con el changuito entra en robo, ¿no? Sí, el que abre el paquete y no lo pasa por la caja. Es robo, eso es robo. Y bueno, todo eso se contabiliza como pérdida para la compañía, ¿no? Claro, patrones de costo estaríamos hablando. Exactamente. Y de cantidad cuando hablaba de que contaba stock. El stock, exacto. Bien, y en las cajas, claro. Nati, los tiempos de cajas. En las cajas, sí, auditoría, cierre de cajas son diarios, ¿sí? Vos iniciás, tenés en el Tesoro un fondo que está dividido en dos cabinas, que es la guita física que tenés para dar cambio y bolsines a los cajeros, y después cada cajero rinde su rendición, y al otro día lo consolidás con 2 sistemas, con el que transmite de línea de cajas, la venta, y con los arqueos de los cajeros, y lo cerrás por día a eso. Claro, pero yo me refería, Nati, al punto de, por ejemplo, el tiempo de espera del cliente en las cajas. ¿Está definido sí, en eso control? Es un compromiso. Sí. Si poner el cliente está más de 5 minutos esperando en la fila, me mandan un WhatsApp a mí, y yo tengo que habilitar un equipo soporte, que es todo el personal jerárquico, para habilitar una caja más para ese cliente. O sea que está definido como control que no puede superar más de 5 minutos la espera del cliente. O sea que hay un patrón de tiempo. Ahí hay un patrón de tiempo, sí. También en patrón de tiempo podés ver la productividad del cajero por la cantidad de horas que tiene logueado, y también podés sacar un reporte a donde podés ver cuánto tiempo estuvo ese cajero, cuántas unidades fichó, a cuánto le dio la donación, podés ver infinitamente, ¿no? Todo, sí. Perfecto, Nati, gracias por todos los ejemplos. Acá Estela también aporta en el chat que en DirecTV, por ejemplo, en el área de Telecenter, tenés que atender por una X cantidad de llamados por día.
en cierto tiempo sin pérdida de llamadas, porque eso genera penalizaciones en el ente que los regula. Y Carolina incorpora patrones de calidad, por ejemplo, los billetes acreditados por el Banco Central, que sirven para ver la conservación de los billetes o monedas, para ver si pueden seguir en circulación y no estar deteriorados. Claro, perfecto. Nos quedan 7 minutos, por las dudas volvemos, chicos, que no haya dudas, esto continúa. Y sí, tuvieron buenos todos los ejemplos, muy reales. Yo tengo el ejemplo también en cajas, de lo que es el control por tiempos, pero sobre todo de, un poco para hacer el cierre de estos patrones, de pensar en que las medidas son variables, de que estos tipos de patrones también dependen con las organizaciones, ¿sí? O sea, de las organizaciones con las que estamos trabajando, o aquellas que estemos asesorando, o las que estemos liderando en su caso, y que van a ser en su caso subjetivas, ¿no? Y van a estar limitadas por la organización, por los sistemas que la organización posea, por la estructura, por los recursos, ¿sí? O sea que este es el ideal y sería un marco teórico, pero que obviamente cada organización va a tener sus limitaciones y sus subjetividades al momento de definir patrones, ¿sí? Pero siempre es bueno, obviamente, cuanto mayor información para la organización, bienvenida sea. Nosotros utilizamos... Algo, Vero. ¿Cómo no? Gabriel está pidiendo por chat, le dije Sí, que no, tiene 4 minutos, hay que ver si se... Tengo 4 minutos, pero voy a ser breve. No, 4, te damos 4 minutos. Tomás 4 patrones para evaluar o analizar lo que serían los estándares de desempeño. Para mí, el patrón de calidad es lo que termina de cerrar el resto de los patrones, en la cantidad, en el tiempo y en los costos. ¿Por qué? Porque yo asocio la calidad como que es algo que uno debe hacer, pero hacerlo de una vez y hacerlo bien. ¿Por qué? Porque en esa calidad engloba todo lo que buscamos en cantidad, que tiene que ver con el trabajo productivo, que se evalúa, que hay un montón de estándares llevados a productos o a la cantidad no sé, de unidades que debe producir o se deben vender. Obviamente en una razón de un patrón de tiempo que obviamente que está todo relacionado, que yo puedo hacer una gran cantidad y no considero los tiempos y la verdad que no tiene mucho sentido. Y obviamente sin perder de lado los patrones de costos. Por eso digo, esos 3 creo que están muy relacionados y que engloban y que hacen que uno pueda tener un patrón de calidad en referencia a al estándar de desempeño. Yo lo asocio muy rápido. Cuando veo temas de patrón de cantidad, digo, bueno, ¿qué es lo que yo espero en las unidades producidas o en la cantidad de unidades vendidas o en la cantidad no sé, de trabajo? Y obviamente que está relacionado con un tiempo, porque tiene que realizarse en un esquema de tiempo definido y obviamente que trae de la mano el tema de los costos. Hacerlo varias veces y hacerlo mal, creo que los otros patrones como que se estabilizan. Me parece que el patrón de calidad es lo que engloba, ¿no?, como concepto a los otros 3. No sé, el concepto mío nada más. Sí, seguramente. Acá lo que se apunta quizás a que los patrones obviamente son definidos por la organización y que la organización va a considerar un desempeño estándar, una calidad estándar, ¿sí? O un patrón de cantidad. ¿Esto qué quiere decir? Que como planteaba Natalia, bueno, la cantidad de productos próximos al vencimiento no puede superar el 1% del stock, ¿sí? Entonces, uno, si bien están relacionados, plantea patrones ideales para cada uno de estos grandes focos, digamos, de análisis. Pero sí están relacionados. Por ejemplo, yo trabajo en un banco público, el banco público lo que es patrón de tiempo, dependiendo, el cliente tiene un estándar definido diferente, y eso no quiere decir que cambie el patrón de calidad. El patrón de calidad tiene que ser el mismo. No sé si con eso respondí un poco, varía en función, por eso decíamos que son variables, que dependen de las limitaciones de las organizaciones, ¿sí? Pero en un punto sí tienen una cierta conexión porque todo apunta al cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Okay. Y otra cosa, Vero, que sumo antes de que se corte, vos decías muy bien de que la organización tiene que indicar cuáles van a ser los patrones que va a seguir y que los va a decidir la organización. Y pensemos que, a ver, si pensamos en ejemplo, hay infinidad. Yo puedo armar infinidad de patrones diferentes y de medir cosas diferentes dentro de la organización. Lo óptimo es tratar de decidir cuáles
van a ser significativos para mis objetivos, para poder cumplir mis objetivos, porque en base a eso, o sea, los patrones nos sirven para después poder medir y evaluar. Entonces, me la voy a pasar midiendo ¿qué? Voy a estar midiendo los estándares correctos al logro, adecuados al logro de mis objetivos, y esto, ojo, porque tiene que ver con la consigna que les vamos a dejar. O sea, ¿cómo mido eso a lo que aspiro? ¿Qué medida me sirve? Porque puedo tomar infinidad de medidas. Bueno, ¿cuál? Porque en base a eso después voy a generar un criterio para poder medir y poder evaluar si me acerco o no me acerco a ese estándar. Tal cual. Por ejemplo, en el patrón de tiempo, en un momento se dispuso que la persona no podía estar más de 5 minutos en las cajas, ¿no? Salía el número, quedan 2 minutos, va a ser breve mi ejemplo. Te llamaban por tu número, entrabas al box de cajas, no podías estar más de 5 minutos si no se definía que había una ineficiencia del cajero. ¿Qué pasó después? Obviamente tuvieron que visualizar que no se cumplían los patrones. ¿Y qué decidieron? Establecer tiempos, pero según el producto. O sea, te dan un número si vos ibas por cuenta corriente, otro número si ibas por caja de ahorro. Entonces, a partir de eso, los patrones de tiempo fueron redefinidos. Porque es esto que dice Fati. Bueno, ¿qué quiero comparar con qué? Y obviamente tener en cuenta que obviamente los patrones pueden estar definidos de un modo que no sea el correcto, ¿sí? Entonces hay infinidad de patrones de tiempo que podemos después empezar a depurar dependiendo de la organización, la prestación del servicio, el negocio que estemos evaluando, ¿sí? Así que esa es la idea un poco de conocer los patrones. Igual está bueno que se enganchen con el tema, que hayan aportado ejemplos, es la idea. Si les parece, no sé si hay algo más en el chat, Fati, porque estamos con 1 minuto. No, están hablando de que tienen que ser mensurables, que los patrones tienen que ser mensurables, que se tiene que medir la calidad percibida por el cliente, ya están hablando de patrones un poco más subjetivos. Tipo encuesta de calidad. Hoy nombraron por ahí el Mystery Shopper, que no lo pudimos escuchar, pero también lo nombraron dentro del chat. Bueno, esas cosas. Bueno, estamos con menos de 1 minuto, Fati. Así que si les parece, salimos. Y volvemos a hablar, sí, somos 37. Dale, dejo de compartir. Todos los meses que nos controlan la atención al público y tenemos cierto formato de palabras que tenemos que decirle al cliente para ofrecer todo en menos de 2 minutos, pero obviamente el cliente no tiene paciencia para esperar todo, y bueno, todos los meses tenemos el Mystery Shopper que nos controlan y es bastante interesante. Es interesante, sí, es interesante. ¿Todos saben lo que es el Mystery Shopper? Exacto, el Mystery Shopper, hay alguno que no sabe de lo que estamos hablando. Nosotros lo damos como sentado, pero quizás alguno nunca lo escuchó. Sin Peralta, Carolina. Contales, Paola, de qué se trata un poquito, vos que lo vivís todos los meses en carne propia. Por ejemplo, Grido contrata una empresa que es de Mystery Shopper, que se trata de que viene como cliente disfrazado, con camarita, a veces te das cuenta, a veces no, y te evalúa la atención, obviamente a los pasos que Grido pide que nosotros atendamos, ¿no? La cordialidad, el respeto, la sonrisa. Ofrecer productos, ¿no? Como que si hay un producto en la semana que está de oferta, no te querés llevar, ¿no? Una cuestión así. Tenemos productos destacados que todos los meses o cada 2, 3 meses nos van cambiando y tenemos que ofrecer ese producto destacado, la sobreventa, o sea, tenés 2 o 3 minutos para hablar con el cliente, pero obviamente tenés que... El cliente quiere pagar e irse. Claro, aparte uno que, por lo menos yo estoy en caja constantemente, ya lo detectás, ya sabés más o menos cuál es el cliente que podés decirle todo el speech que nos piden, o el cliente que se quiere ir enseguida y chau, o sea, se compra y se va. Igual ya sabemos que es uno solo y que no va a venir con el hijo, ni con la familia, ni... o es una mujer o es un hombre. Claro. Más o menos que ahora en época de pandemia están más complicados, porque van todos de a uno. Ahora me puedo pelear con el cliente tranquila, que no va a pasar nada. Pero claro.
Yo soy media retobada igual con el cliente. Qué linda. Por acá Analía preguntaba si es legal que te controlen encubiertamente, y bueno, y nada, lo que... No se debería, porque es como una presión para el cajero o para el que estén ahí. Lo que hablábamos por chat es justamente eso, o sea, si es legal o no, bueno, es una línea fina. Después podemos conversar si es ético o no. Claro. ¿No? Pero bueno. Y obviamente que los dueños se basan al mystery. O sea, vos podés tener un mal día de atenderlo mal, pero si capaz que yo atiendo a 20 clientes y los atiendo a los 19 bien, y justo me toca el mystery, el número 20, y yo lo atiendo mal, ellos piensan que nosotros atendemos mal al cliente, por eso las ventas bajan, por eso... Claro. Bueno, Concluyen en función a eso. Igualmente tendrán otros estándares de desempeño, ¿no, Nati? Las ventas, y bueno, tenemos también auditores. evaluaciones. Tienen supervisores que los evalúan a nivel de desempeño, pero bueno, sí. Por ejemplo, yo soy la encargada del turno, somos 2 turnos, soy la encargada y tengo, bueno, personal a veces a cargo y si no, no. Y después arriba mío tengo otros encargados y después los dueños. ¿Y los encargados visitan el local? ¿Los encargados visitan el local? Sí, están todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Sí, igual son compañeros nuestros que ascendieron a ese cargo. Claro, sí, entiendo. Saben lo que es estar ahí, o sea, saben lo que es la atención. Claro, distinto es alguien de afuera, ¿no? Que te venga a evaluar ahí, es como que es más chocante. Es como que sí, te da la posibilidad de hablar y decir, bueno, che, mirá, no doy más, no aguanto, no soporto, y te dicen, bueno, banca un minuto más, un poco más. Claro. Es intenso. Bueno, gracias, Paola. Ni hablar. Gracias. Bueno, ¿quieren que continuemos? ¿Quedaba algo más pendiente por chat, Fati, que quieras reforzar? No, eso justo se habló, justo Paola había comentado antes de que se cierre el Zoom anterior, Claro, y hicimos quedó. retomarlo. Genial. Grido es una franquicia, pone acá Gabriel. Sí, es franquicia. Bueno, si querés pasame para poder compartir de nuevo, Fati. Es verdad, ahí está. Listo, Vero. Dale. Bueno, a ver dónde tenía la presentación. Bueno, y para seguir avanzando, ahí ven todos la presentación, ¿la están viendo todos? Sí, Vero, se ve bien. Muy bien. Para seguir avanzando pasamos a la fase 2, la evaluación del desempeño. Pero antes de ahondar del tema, es importante plantear qué entendemos por desempeño, cómo evaluamos el desempeño, qué es lo que estamos queriendo focalizar en este término. Y cuando hablamos del desempeño, básicamente estamos pensando en el resultado final de una actividad, ¿sí? Pero obviamente nosotros estamos haciendo foco en las organizaciones, así que la importancia en este caso, sobre todo en la función de gerencial y de liderazgo, sería pensar en el desempeño organizacional, ¿no? Que es la suma de los resultados de todas las actividades dentro de la organización, ¿sí? Y básicamente el propósito en este caso es evaluar este desempeño organizacional a través de estos patrones determinados. Entonces el sistema de control lo que hace es, dependiendo de la información inmediata respecto a este desempeño y la unidad de medida y evaluación que ha definido a través de los patrones que vimos anteriormente, esto lo que facilita es la comparación, ¿sí? Cómo llegar a través de esta evaluación del desempeño y el patrón definido, comparar estos resultados y así poder comenzar a trabajar en las acciones correctivas en función a lo que esto arroje, ¿sí? A lo que esta comparación arroje. Básicamente siempre lo que se busca es obtener altos niveles de desempeño, tanto individuales como en este caso, como hablamos y hacemos el foco en el desempeño organizacional, ¿sí? Como una visión sistémica de la organización. Y básicamente para esto se plantean obviamente diferentes herramientas que ayuden al cumplimiento de estos desempeños.
No sé si hay algo en el chat, si no avanzamos. Cuando hablamos de la comparación, vos cualquier cosa avísame, Fati. Sí, yo te voy avisando, pero por ahora estamos bien. Cuando hablamos de la comparación, como les dijimos en un principio, lo ideal es tener una variación aceptable, ¿sí? Una variación ideal. ¿Qué es aquello? Porque obviamente que nunca aquello planeado va a dar exactamente con la realidad, ¿sí? Entonces la organización lo ideal sería que establezca una variación que acepta dentro de lo planificado con los resultados obtenidos. Obviamente toda actividad ocasiona una variación, hay que determinar límites dentro de los cuales, que es esto que hablamos de este ideal o de esta variación aceptable entre lo normal y esta variación. No toda variación exige correcciones, que un poco lo adelantamos, por esto de que si está dentro de los patrones aceptables o dentro de esta variación que pueda ser aprobada por la organización en un punto, puede que no existan correcciones en el proceso ni en la forma de llevar a cabo los objetivos. Y un buen sistema de control debe proporcionar rápidas comparaciones, localizar posibles dificultades o mostrar tendencias significativas del futuro. ¿Qué quiere decir con esto? Que si a mí me lleva más tiempo obtener los resultados y poder compararlos, ¿sí? Que volver a planificar o tomar otras medidas sin tener los resultados de control, obviamente dificulta un poco las acciones correctivas, ¿sí? o los nuevos lineamientos o los nuevos patrones. La idea, por ejemplo, lo que pasa donde estoy yo es que los sistemas no son compatibles, entonces es muy difícil poder determinar estas variaciones, ¿sí? O cuán fuera estamos de los niveles aceptables o de estos parámetros de desempeño normales. Entonces lo ideal sería también hacer un foco un poco en cómo la información va a ser provista de esta información necesaria para esta comparación, ¿sí? Vero, acá Analía plantea algo en el chat y pregunta, por ejemplo, ¿y qué pasa si afuera hace que el desempeño se vea vulnerable? Por ejemplo, esta pandemia que hizo que muchos planeamientos se vean afectados y los controles no arrojen resultados esperados. O sea, seguramente. Yo creo que pensando en los controles a nivel pandemia, van a ser redefinidos determinados patrones. Yo creo que hay patrones que igualmente van a sorprender positivamente a muchas organizaciones, al menos en la que yo me desempeño. Intenté bloquear el audio, pero no llegué, perdón, Vero. No pasa nada. Al menos en una organización de prestación de servicios esencial, como es la del servicio bancario, si bien tuvo limitaciones, creo que se ajustaron para el cumplimiento de estas variaciones que hablamos hoy, de que no eran aceptables, por ejemplo, 7 cuadras de fila de un jubilado, pero bueno, parte también de decisiones de otros organismos, pero entiendo que va a haber cuestiones como, por ejemplo, a nivel patrones de costos, que la organización va a tener una evaluación positiva, ¿sí? Con todo esto. Porque creo que está funcionando de una manera nunca pensada, hablamos de un organismo público, burocrático, como venimos viendo, y creo que es una forma de negocio que hasta ahora fue impensada y que si bien, obviamente, la planificación va a ser otra, el banco dio préstamos a niveles inesperados, obviamente con un rol social y ante una emergencia, pero se llegó al cumplimiento de este límite de cartera asignado para hacer frente a las personas que están en emergencia, a las pymes, a los emprendedores, y en ese caso creo que ni siquiera fue planificada la cantidad de préstamos, la cantidad de apertura de cuentas, y si bien hay personas trabajando en sucursales, también mucho se hizo de manera digital. Apertura de cuentas, cosa que hasta acá fue impensado. Así que bueno, sí, yo entiendo que es un momento en donde esta comparación no es fácil, porque ni siquiera creo que hubo tiempo de definir patrones, pero sí que los resultados obtenidos, así como puede haber resultados negativos, hay algunos que son significativamente positivos. No sé si responde a la pregunta. Sí, y además sumo algo que tiene que ver con contextos. A ver, cuando estamos hablando de
contextos dentro de ciertos parámetros de normalidad. Nosotros tomamos todas estas herramientas, ¿no? Y las aplicamos a las organizaciones. Cuando surge el cisne negro, esto que nadie esperaba, pero que sucede, que sucedió. También está en la flexibilidad de las organizaciones poder adaptarse y poder replantear estos parámetros, como vos decías, Vero, replantear estos parámetros en base al nuevo contexto, ¿no? Y también entender que algunos pueden continuar y entender que algunos van a cambiar, ¿no? Van a ser distintos. Acá Estela menciona, a ver, en mi caso sigue los resultados esperados y es salud, dice Martín. Estela habla de los océanos rojos. ¿Lo mencionás, Estela, en un contexto de competencia? Te lo pregunto por a ver si estoy entendiendo más o menos a dónde apunta tu comentario. En realidad, o sea, en este momento, o sea, en su momento, viendo la teoría del océano azul y del océano rojo, sería como en un contexto de competencia. Pero claro, si hoy lo planteamos como el hecho de que los negocios se tienen que reinventar en un contexto, estamos en un océano rojo donde todo parece impredecible y donde no parece que no pudieran encontrar un espacio donde funcionar. Claro. Entonces tienen que buscar esa alternativa de decir cómo transformar este océano rojo en una oportunidad y en el cual yo me reinvente como organización y que esto rojo se transforme en azul. Sí, exacto. Es lo que hablábamos quizás en la clase pasada cuando hablábamos de planeamiento estratégico, ¿no? Y esta teoría que vos traes acá en esta clase particularmente, ¿se acuerdan que yo les dije que Porter nos hablaba de que teníamos que ser líderes en costos o en diferenciación? Y yo les dije, pero hay otras teorías que dicen que esto no siempre es así. Bueno, esto que vos mencionás de los océanos azules y de los océanos rojos tiene un poco que ver con esto, de la estrategia competitiva que plantea Porter y de cómo es reformulada, que ante un escenario totalmente nuevo, sin competencia, esto de crear océanos azules, es decir, esto de encontrar un negocio inexplotado hasta el momento, ¿no? Que es a eso a lo que se refiere, nos puede dar la posibilidad de plantearnos nuevos estándares, y ahí lo unimos con el concepto de control, nuevos estándares que consideren patrones de costos, si se quiere, y patrones de calidad al mismo tiempo. Bien, buenísimo. Bueno, y en relación a las fases del control, pasamos a la última, que sería la acción correctiva. Acá lo que vale aclarar, y un poquito también lo mencionamos al principio, es que puede no haber, o sea, no reaccionar ante las variaciones porque están dentro de este estándar aceptable, ¿sí? Es una variación que la organización admite como posible dentro de lo planificado y de los resultados obtenidos. Otra opción sería corregir el desempeño, ¿qué quiere decir esto? Los resultados, ¿sí? Y ahí plantear un poquito, plantear lo que serían incógnitas en un punto o cuestionarse la organización, a qué se debe, ¿no? Este desempeño quizás no óptimo, se debe a una cuestión de capacitación, de información, de reconocimientos, ¿sí? De incentivos. O en su caso, determinar que en realidad están mal definidos los patrones, ¿sí? Que los patrones no tienen que ver con la realidad en un punto, ¿sí? Que serían como hasta irreales, que es un poco el ejemplo que yo les planteé, esto de decir, bueno, el tiempo encaja, depende si la persona va a sacar plata o si va a abrir una cuenta, registrar su firma digital, ¿sí? Va a hacer una operatoria de cheques, a ver. Entonces, en un punto ahí lo que se redefinió fue el patrón, no el desempeño. Y básicamente, por medio de esta acción correctiva, lo que se plantea es el objetivo del control, que en un punto es indicar cuándo, cuánto, dónde y cómo debe ejecutarse la corrección, ¿sí? Porque no es solamente identificar la variación, sino que en un punto hay que dirigir esta acción correctiva. Esta acción se toma a partir de datos cuantitativos, ¿sí? Generados en las 3 fases anteriores y en esta suerte de comparación. y que las decisiones sobre las correcciones representan la culminación del proceso de control.
De nada sirve llegar a la fase de comparación si en un punto no está dispuesta una decisión para corregir estos desvíos, ¿sí? Continuando con esto, y para cerrar un poco el tema del proceso y de las fases de control, hablamos de que debe existir un justo equilibrio, ¿no? Una justa medida entre la relación y el ambiente de control que existe en el planeamiento, la ejecución y el control en sí, ¿sí? Porque, bueno, tampoco vale la pena obsesionarse, digamos, con el concepto de control, que sea todo extremadamente controlado y que quizás no... Los recursos no sean equilibrados en este punto con planificar, con definir patrones que tengan que ver con la realidad del negocio, y con diferentes aspectos que venimos trabajando dentro de las organizaciones. ¿Algo más para aportar, Fati, en relación a...? No, Analía dice que luego volvemos a la fase 1, es decir, la retroalimentación, ¿no? Como proceso, como todo proceso. Sí. Así es. El control, y Gabriel dice, el control entonces no puede llevar a redefinir la planeación. En realidad sí, Gabriel, yo creo que quiso poner nos puede llevar a redefinir la planeación. Ahora sí, exacto, o sea, nosotros a través del control podemos, a través de esta fase de control podemos redefinir cualquiera de las fases del proceso administrativo, o sea, podemos redefinir los estándares, y ahí estamos hablando de planeamiento, ¿no? Podemos entender que lo que hubo fue una falla en la coordinación o en la organización de los recursos, ¿no? Cómo se dispusieron los recursos dentro de la organización. Podemos entender que quizás la falla está en el desempeño porque la dirección no es la adecuada, es decir, los líderes son los que están fallando. Incluso podemos entender que esta forma de evaluar el desempeño no es la correcta, entonces ahí estaríamos modificando el mismo control, ¿no? O sea, cómo esta fase retroalimenta todas las demás. Así es. Y si tuviéramos que vincular un poco con los niveles de la organización, también podemos definir niveles de control, ¿sí? Hablamos del nivel de control estratégico, táctico y operativo. Ahora vamos a desarrollar cada uno de ellos. Y básicamente lo que plantea un poco la bibliografía y lo que les traemos como para charlar entre todos es que los administradores pasan buena parte de su tiempo observando, revisando y evaluando. Que de acuerdo obviamente al ámbito de aplicación en el que se desempeñen las personas en la organización, van a estar dentro de un nivel jerárquico, ¿sí? Dentro de estas 3 categorías. Y que obviamente estos niveles están interconectados y entrelazados. ¿Por qué? Porque las metas y los objetivos, en fin, para la organización son los mismos. Si yo planteo un control operativo, seguramente va a estar interconectado o relacionado con los controles tácticos. Y a su vez todos ellos van a alimentar a los controles estratégicos, ¿sí? Ahora vamos a ir desarrollando uno a uno y ejemplificando. También existe otro enfoque, ¿sí? Si tuviéramos que definir a los tipos de control. Y los podemos vincular también con los niveles, esa es la idea. Cuando hablamos de los tipos de control, podemos hablar de un control preventivo, concurrente o un control de retroalimentación, ¿sí? La característica del control preventivo, por ello se lo llama insumo, estaría como al inicio del sistema en un punto, de la organización en sí. ¿Por qué? Porque el control se anticipa a los problemas, ¿sí? Está antes de ejecutarse un poco la acción o este desempeño. Entonces, de esta manera, como que alimenta un poco al desempeño de la organización, es previo. Es como obviamente, el chequeo médico, ¿no? El chequeo médico sin síntomas sería nuestro chequeo anual. En el coronavirus. Que todos lo hacemos, ¿no? Me imagino. En el coronavirus sería la aplicación Cuidar, que te dice si tenés fiebre, si tenés olfato, claro, falta de olfato, ¿no? Dentro de los procesos hablamos de un control concurrente, ¿sí? Cuando se presenta, es una supervisión directa, estos controles que tenemos en los accesos, donde tenemos que mostrar el permiso, a dónde vamos y nos toman la temperatura en el momento, ¿sí? Estamos como ejecutándolo en paralelo el control.
Y después el control o este resultado y esta retroalimentación, que es después de que ocurre. Bueno, acá tenemos todos los datos, las medidas, los contagiados, la cantidad de personas dadas de alta, y en un punto a partir de esto se extiende la cuarentena hasta el 12 de julio. Esto no lo sé, pero digo, a partir de esta retroalimentación es donde ocurre el control y por ende se toman nuevas decisiones. No es que esté hablando con Alberto ni que forme parte del sistema de control de salud, pero yo creo que se viene hasta el 12 de julio. Básicamente hoy hasta diciembre, así que Vero, las chicas acá en el chat cuando no, en el chat no, en la conversación que tuvimos previa cuando empezamos. Bueno, voy a tener que corta, dice Martín, mira. Bueno, pero vamos, yo los tengo como con la zanahoria, no les voy a decir hasta diciembre porque se huyen todos. Sí, Alberto también nos tiene con la zanahoria hace 3 meses, ¿no? Tal cual. Hoy, por ejemplo, pensaba, mi marido me decía, mira, bueno, probaban la pista de carreras, creo que la Fórmula 1, con un auto, no sé qué auto porque no entiendo de autos, pero también eso lo planteé como un insumo, ¿no? Esto de probar la pista para evitar posibles, o conocerla, o evitar posibles accidentes, como un control preventivo. Martín dice que era una Ferrari, Vero. Era una Ferrari, lo vio también, pues yo estoy muy con la noticia del día. Yo si traigo algo tiene que ser de hoy, porque es lo más fresco que tengo, no me pidan que piense. Y obviamente, bueno, cuando hablamos de algo concurrente es como que esta cuestión fabril, ¿no? De que estén fabricando y esté el supervisor parado al lado viendo que la hamburguesa, qué rico, salga con todas las cuestiones de control de calidad dispuestas, ¿no? Por la organización. Está como muy físicamente en el lugar de trabajo, ¿no? El ejemplo. A esta hora siempre surgen ejemplos de comida, vos te diste cuenta, ¿no? Ay, sí. A esta hora surgen, Adriana, es así. Y en cuanto a los controles de retroalimentación, se plantea que son como los más fáciles de determinar, ¿no? Como los más visibles. Y que hay diferentes organizaciones que en un punto recaen en este tipo de controles por ver impedida la actividad, verse impedida en poder hacer otro tipo de controles. Y por ejemplo hablaba de las entidades financieras, y lo comparto en un punto. Si bien intentamos hacer proyecciones, o en su caso plantear supuestos y estándares, es muy difícil determinar el comportamiento financiero o el impacto que tienen las operaciones financieras de los clientes, por más que queramos anticiparnos a los problemas o estar en el control concurrente, digamos, en el momento en el que se realizan las operaciones, el impacto es muy difícil de medirlo, o en un punto la toma de decisiones es muy difícil de implementarla hasta que no está el resultado. Por eso también decimos que es muy variable, que es muy subjetiva. Obviamente depende del liderazgo también de la organización en un punto. Al momento de cambiar las gerencias cambian los controles y cambia el enfoque del control, estoy de acuerdo, pero también el negocio es como que encamina los controles hasta un cierto, a ubicarse en un cierto punto de la organización, ¿no? No sé si hay algo en el chat, si no seguimos. No, seguí, Vera, estamos bien. Ya abriste el apetito y están pensando en la hamburguesa. En la hamburguesa de McDonald's, en el control del proceso. No sé, en el área de servicios, como les digo, financieros, no visualizo controles, o sea, sí en la línea de cajas puede haber algún supervisor que habilite algún tipo de operación por monto, pero no es una cuestión de ver si el cajero cuenta bien o no la plata, ya pasó el control concurrente. Por eso les digo, en un punto también los sistemas y determinadas cuestiones nos ubican en una posición de qué tipo de control queremos llevar a cabo. Y también cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus desventajas. Obviamente el control preventivo nos estamos adelantando a los hechos. A ver, no vamos a incurrir en costos relacionados con haber hecho mal las cosas en un punto, ¿sí? Pero bueno, tiene que ser aplicable a la organización y tenemos que tener los recursos destinados para prevenir todo tipo de variaciones con respecto a los estándares. Y así podemos definir cuestiones que
que obviamente que son ventajas o que se ven desde el punto de vista positivo o negativo dentro de las organizaciones. A veces es una cuestión también de el equilibrio entre el costo-oportunidad, ¿no? Esta cosa del beneficio y lo que me incurre implementar ciertos controles. Por acá Damián decía que cuando cambia la gerencia cambian los controles. Y Natalia lo afirma. Lo afirma también porque vivió un cambio de gerencia. Sí. Y también dice que a veces los controles son los mismos, lo que cambia es cómo los ejecutás, cómo los llevas a cabo. También. Nos quedan 10 minutos. Creo que no sé cómo estamos de la hora, pero si aceleramos, llegamos con todo. Y son y 40, Vero. Perfecto, estoy bien, me quedan 3 slides. Y en un punto, la vinculación que quería hacer en relación a los tipos de controles y los niveles de la organización en el que nos encontramos, que lo vamos a desarrollar más adelante, y concluimos con eso. Así que quédense prestando atención a los tipos de controles en función al nivel de la organización, cómo los podemos relacionar con el control preventivo, concurrente y la retroalimentación. Pero una cosita nada más, si se llegase a cortar, cuando terminamos la presentación, vuelvan a entrar 5 o 10 minutos más, como el otro día, 10 minutos más, por las pautas nada más. Prometemos que solo eso si volvemos a entrar. Sí. Dale. Bueno, obviamente si nos ubicamos en el nivel estratégico de la organización, hagamos foco en las funciones, ¿sí? Y en esto de qué tipo de control pueden llegar a establecerse a nivel estratégico. Y básicamente busca atender finalidades puntuales, busca corregir fallas y aplicar medidas correctivas adecuadas, y busca prevenir nuevas fallas o errores, y evaluarlos en el futuro, ¿sí? Con una visión estratégica, obviamente se refiere a aspectos globales, y que todo el sistema, en este caso visto como la organización, depende de insumos, que son entradas, que proceden del ambiente, y estos son procesados y convertidos en resultados, salidas, que obviamente estas salidas regresan al ambiente. Pero es como una visión bastante, esta visión estratégica es como una visión global, ¿sí? Una visión unificada del negocio, y plantea obviamente la eficiencia, que consiste en mantener la relación viable entre estas entradas o insumos y las salidas. En un punto, el control estratégico es bastante general y atiende a las metas y objetivos estratégicos, ¿sí? A esto que plantea la organización a partir de su misión y su visión, ¿sí? Al planeamiento estratégico, hacia eso apuntan estos controles. Cuando hablamos del control táctico, sí, ahí ya estamos en la parte media de la organización, a nivel supervisores, gerentes, y se refiere a aspectos menos globales, ¿sí? Ya quizás acá hablamos de una división, de un departamento, aborda cada unidad de la empresa con un departamento de manera aislada, una unidad estratégica de negocio también podemos mencionar, y obviamente la esencia de este control se ajusta a las operaciones, ¿sí? Y es la información de los niveles a nivel jerárquico y de supervisión. Y a modo de ejemplo podemos hablar de un control presupuestal, ¿sí? De presupuestos, de programas en donde se establezcan determinados lineamientos y los controles a llevar a cabo, y la contabilidad de costos, en este caso como un ejemplo muy puntual, en donde se establezcan tanto los patrones como los controles a llevar a cabo. Sí, que un poco los mencionó Nati cuando hablamos de costos y cuando hablamos de los ejemplos de patrones. ¿Algo en el chat o algo para...? No, pero vamos bien. Y por último hablamos del control operacional, ¿sí? Que acá estamos en la parte más, en la base de la cúspide. Es el subsistema efectuado en el nivel de ejecución de las operaciones, es donde se llevan a cabo las operaciones. Se realiza sobre tareas y operaciones. Es bastante como bajado a la ejecución y a la realidad de la organización. Su objetivo es casi inmediatista, ya que evalúa y controla a cada momento. Es un subsistema orientado a la realidad concreta de la organización. Se efectúa en el nivel más bajo, se dirige a la acción correctiva inmediata. Se toman las tareas de manera aislada. Y los tipos: producción en línea de montaje, cuadros de productividad, automatización y control de calidad. Esto sería un ejemplo de el tipo de control operacional.
Y si tuviéramos que vincular, como les planteaba hoy, por ejemplo, ¿qué consideran? ¿El control preventivo considera que pueden darse más bien en un nivel estratégico, en un nivel operacional, en un nivel táctico? ¿Qué piensan en relación a esto? Y así con el resto, ¿no? Un control concurrente, con qué lo podríamos asociar y una retroalimentación. ¿Alguien toma la palabra? ¿O por chat? A ver, puedo, con el tema del control preventivo, podemos hacer, Dale. te lo llevo a la práctica, el control preventivo de vencimientos, por ejemplo. Vos estás haciendo preventivamente un control de la góndola con la rotación de la mercadería para informar las fechas y evitar pérdidas. Se anticipa el problema, el vencimiento, ¿no? En este caso. Bien, ¿y ese control quién lo hace? ¿Un supervisor? Lo hace, sí, lo hace el jefe de prevención, que es el jefe de prevención de pérdidas, supervisado por el subgerente a cargo de ese sector. Sería más bien táctico, ¿no? Ese tipo de ejemplo. ¿Y creen que puede haber controles preventivos a nivel estratégico? Poniéndose en el lugar del director de una organización, por ejemplo. ¿Consideran que pueden...? Imaginen lo que hablamos la clase pasada también, ¿no? De los pasos de la planeación estratégica y de qué cosas evaluábamos. Buenísimo. Se quedaron mudos. ¿Hay alguien más que se anime? Yo puedo hablar. Vamos, Gabriel. Lo que decía que en la parte del control preventivo, obviamente que nace de la parte de la planeación, de la parte estratégica, y tiene que ver con que cualquier planeación que hagamos, cualquier acción, tiene que estar dentro de un marco de referencia, no podría salir de lo esperado, tanto que, por ejemplo, no sé, uno puede dar un producto, en este caso un producto financiero, un control preventivo que no supere la meta o el presupuesto acordado para ese producto, por ejemplo. Entonces, estratégicamente entiendo que el banco puede entender un producto, pero no podría dar más de lo que tiene asignado en cierta cuota, como quien dice. Sí, le llamamos límite de cartera, podemos dar hasta tanta cantidad de monto. Claro. Bien. Podría ser eso bueno. como un lineamiento general, ¿no? Que bien, todo lo que buen se haga ejemplo. tiene que ser dentro de lo, no sé, y un proceso, un control concurrente. Y eso sería desde el nivel estratégico, ¿no? Alguien de arriba decide a nivel preventivo hasta cuánto el banco puede prestar a esa determinada tasa. Me gustó, Gabriel. Bueno, y si habláramos del concurrente, ¿en qué nivel, con qué nivel lo asociamos? Te sumo algo que puso Estela en el chat. Dice, como los manuales de gestión de crisis, ¿no? Que también. Bueno, muchas organizaciones están trabajando ahora con eso, no existía, ¿sí? Ámbitos relacionados con nosotros, todo lo que es esta carrera tan importante que recién ahora están haciendo todo tipo de controles de lo que es seguridad e higiene y obviamente el manejo de riesgos, sí. Bueno, y Gabriel, ¿algo más? No, y con el resto, con el control concurrente llevado a este tema bancario, sería que la persona que lo ejecuta o la persona que lo dé, que cuando lo dé tengan la premisa, obviamente, de que cumpla con los requisitos. Garantías, por ejemplo. Exactamente, y que se dé dentro de lo mismo, de lo permitido, que no pueda acceder, o si excede. Bueno, con los créditos nuevos, el control concurrente lo hizo AFIP, por ejemplo. No se podía prestar a aquel que no pasaba por el control de AFIP, ¿sí? Ahí hay un control concurrente. Acá Natalia también indica que el control concurrente para ella es a nivel operacional porque es constante. Sí, a nivel táctico, operacional, sí. Y si habláramos de retroalimentación, que es a posteriori, después de que ocurre el desempeño o las actividades dentro de la organización, ¿con qué lo vincula? ¿Con qué nivel? Puede ser con la reformulación de objetivos. Sí, pero ¿dónde?
también nos puede marcar si hay algún desvío o si hay alguna mejora en lo que se está haciendo. Es decir, no sé, me pongo un ejemplo de que si, no sé, si nos pasó que tuvo mucho éxito, no sé, la acción o el producto, que, no sé, el tiempo de entrega del producto no lo dimensioné porque, bueno, fue por arriba de lo esperado y eso me hace que tenga que demandar mayor recurso a la parte de aprobación o, no sé, que tenga que ver con algo que tenga que mejorar o que tenga no sé, que mejorar o